Amén. Isaías 53 del 4 al 7. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Tome su lugar, mis hermanos. En este tiempo, en esta semana que estamos pasando, que toda la humanidad, de cierta u otra manera, sean ateos o no sean, no hubo trabajo hoy, ¿sí? Sea como sea, están recordando que hoy aconteció algo muy importante. No nomás hoy, sino toda esta semana aconteció algo muy importante que cambió la historia de la humanidad. Sin embargo, mis hermanos, también muchas otras religiones lo recuerdan, como les decía ahorita los anuncios, muchas otras lo recuerdan también, y también muchos, pues, obviamente, muchos cristianos también la recuerdan. La cuestión aquí, o lo que Dios me ponía de manera de introducción, es que hay mucho sentimentalismo. Hay mucho sentimentalismo en este tiempo, ¿sí? Sentimentalismo combinado con todo el mundo es salvo. Si usted ve las iglesias grandes, las iglesias, no que sea grande el pecado, sino todas las iglesias que predican un evangelio diluido, ahí todos son salvos. Jamás va a escuchar, de repente te vas al infierno, jamás va a escuchar tu pecado, jamás va a escuchar nada de eso. Todos son salvos ahí, ¿sí? Y a todo el mundo le dicen, Cristo murió por ti. Y no es cierto. Cristo no murió por todo el mundo. Eso es lo que vamos a ver hoy. Cristo no murió por todo el mundo. Eso es lo que se conoce como la expiación limitada. Él únicamente murió por un grupo. Hay mucho exceso de sentimentalismo, mis hermanos, en esta época. Demasiado. Mucha gente prefiere pensar estrictamente en términos de amor de Dios, de la gracia, de la misericordia, pero ignoran el hecho de que Dios es justo y que Dios es ira. Si Dios ama, debe ser ira, mis hermanos, también. Es consecuente una de la otra. Si aborrecemos el aborto, debemos amar a los niños. Es consecuencia una de la otra. Si Dios es amor, es ira. Es ira. Y también Dios es justo. Muchas veces pensamos que como no me pasa nada ahorita, como me porto mal, como me drogo, como me alcoholizo, como que me importa poco lo que dicen en la iglesia, como no pasa nada ahorita, pensamos que Dios es un viejito, que se le va a olvidar y que no va a hacer nada al respecto, que ya cuando está allá, se va a decir, pasa, te portaste muy bien. No. Dice por ahí Deuteronomio, ¿no piensas que la ira no va a llegar? Hombre, Dios es lento para la ira. Y grande, muy grande, vamos a recordar hoy, en misericordia. Muy grande en misericordia. Muchos tienen o piensan, ¿cómo puedes tener un Dios tan sangriento, tan sanguinario, tan vengativo? No, vamos a ver por qué. Y ese por qué no está en Él, está en nosotros, por causa de nosotros. Mis hermanos, aunque al cristianismo en general o al actual no le guste pensar en el sacrificio de Cristo, en el derramamiento de sangre, en lo que Cristo tuvo que pasar para poder expiar nuestros pecados, aunque no le guste pensar en eso, quiero que vea algo. El cristianismo primitivo agarró como símbolo una cruz. La cruz. ¿No será importante el sacrificio de Cristo? Que ha sido el símbolo que nadie puede decir, nadie no puede no reconocer. Hay marcas alrededor del mundo, McDonald's, lo que quiera, y son marcas, Coca-Cola, son marcas que uno las ve, o el puro logotipo, y lo reconoce. La cruz, rápidamente, en cualquier parte del mundo casi, yo creo,
lo relacionan con Cristo. Mis hermanos, es sumamente importante el sacrificio de Cristo. Sumamente importante. De hecho, es el centro del evangelio, dice Pablo, porque predicamos al Cristo crucificado. Pero mis hermanos, hoy nos vamos a enfocar en esas, le llamamos 7 palabras o 7 oraciones que Jesús dice antes de morir. Pero antes de llegar a ese momento de su crucifixión, es necesario, mis hermanos, que recordemos que su sufrimiento no comenzó en la cruz. Su sufrimiento vino desde antes, mis hermanos, horas antes. Vivió una vida de humillación, la forma que nació, ya lo hemos recordado. Pero mis hermanos, cuando llegó el momento de la traición, Judas dio el beso a Jesús. Cuando llegó el momento de la verdad, sus discípulos huyeron, Marcos 14:50. Ahora, el domingo pasado, recordamos a Jesús como nuestro Rey divino, la divinidad de Dios. Ahora, quiero hacer énfasis, y quiero que lo vaya viendo así usted. También Jesús fue 100% hombre. Y quiero que lo vaya viendo desde un punto humano también, mi hermano. Sus discípulos huyeron. Sus amigos, sus 12 con los que había estado 3 años, lo huyeron, lo dejaron. Aquellos que dijeron, Señor, por ti voy y hago. No, huyeron. Hubieron falsas acusaciones contra Cristo y Cristo no abrió su boca, Marcos 14:60. Cristo no abrió su boca, así como lo profetó Isaías 53, hace más de 700 años. Le escupían y la bofetaban, Marcos 14:65, y algunos comenzaron a escupir en él y cubrir su rostro y darle bofetadas y decirle, profetiza, y los servidores le herían de bofetadas. Pedro lo niega, Marcos 14:72. Pedro lo niega. Y Jesús se da cuenta, obviamente. Su propio pueblo, mis hermanos, gritándole, crucifícale, Marcos 15:13. Látigos en su espalda, Mateo 27:26. Golpes y burlas, sí quiero que lo lea, Marcos 15, versículos 17 y 19. Marcos 15. Y le visten de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le herían en la cabeza con una caña y escupían en él y le adoraban hincadas las rodillas. Le puse de título al mensaje de hoy, Cristo, el Rey en la cruz. Y no es porque haya querido forzar el tema desde el miércoles de Jesucristo nuestro Rey. Pero mis hermanos, si usted lee los 4 evangelios, los 4 enfatizan una burla. Los 4 tienen esa burla. Se burlaron de Jesús como el Rey de los judíos. Por último, Dios por medio de Isaías retrata el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Por si le queda alguna duda, y lo voy a leer de la nueva traducción viviente. Isaías 52:14. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y su aspecto no se veía como un hombre. Isaías 53 comienza versículos antes. Acuérdense que los capítulos y versículos no son inspirados. Por ahí decía un psicólogo secular, la historia del sacrificio de Cristo, de su muerte, es la peor historia que se pueda narrar técnicamente. Porque está resumiendo todos los temores generales que tiene la humanidad. Morir. ¿Quién de nosotros no tenía miedo a la muerte, mis hermanos, antes de Cristo? ¿Quién de nosotros no teníamos miedo de que un día íbamos a morir? Aunque lo ignorábamos, ahí estaba. ¿Sí? Bueno, Jesús iba a morir. Y esta es la cosa, todos sabemos de cierta manera que íbamos a morir. Jesús sabía cómo iba a morir. Jesús tuvo, si alguien podía decir,
tengo ansiedad, es Él. Es Él. Jesús pasó por eso. Lo mismo que la humanidad se queja hoy en día de tener ansiedad cuando ni siquiera saben, cuando son cosas que ni siquiera existen. Lo abandonaron sus amigos. Su pueblo le dio la espalda. Víctima del gobierno. Y luego, espérenme, todos sabían que era inocente. Y a pesar de que todos sabían que era inocente, eligieron un criminal en lugar de él. Todos lo dejaron solo. Mis hermanos, humanamente hablando, fue un terror inimaginable lo que fue esos momentos que acabo de resumir en 3 minutos. Inimaginable. Tratado, fíjese, y lo decía un predicador, y sí es cierto. Vamos a decir que usted llega ese día de la Pascua, ese día que están azotando a Jesús. Usted llega ahí a Jerusalén, y la crucifixión, por cierto, ya era muy famosa, inventada por los medo-persas, perfeccionada por los romanos. ¿Sí? Ya era muy famosa. Ya todos sabían de qué trataba. ¿Sí? Si usted llega y ve a esas 3 personas, porque había otros 2 malhechores y a Jesús, y ve cómo golpeaban a Jesús y golpeaban y los otros ni los hacían caso, ¿qué hubiera pensado? El peor. Quién sabe qué habrá hecho, pero mira nomás. El peor era él. Mis hermanos, Jesús vino a perdonar y salvar. Jesús vino a perdonar y salvar a pesar de todo lo que había pasado, mis hermanos, a pesar de todas las burlas, escupitajos, corona de espinas, golpes, todo lo que estaba pasando nuestro Señor, mis hermanos, tomó un momento justo, lo que se cree es que justo cuando lo levantan a Jesús, ya que lo crucificaron, ya que le clavaron los clavos en sus manos y todo lo que hicieron con él, cuando lo levantan, en ese momento Jesús toma un tiempo y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Mis hermanos, Dios Jesús se tomó un momento en medio de su sufrimiento para pedir misericordia por esas personas que se estaban burlando, que lo estaban golpeando, que lo estaban haciendo, todo lo que estaban haciendo. Jesús tomó un momento en medio de su dolor para orar por ellos. A pesar de que merecían la condenación, Cristo en la cruz mostró misericordia y bondad, mis hermanos. Jesús no vino a condenar el mundo. Jesús no vino a condenar a nadie, porque dice Juan 3, porque ya estamos condenados. Porque ya estás condenado. Jesús no vino a condenarte. Jesús no vino a mandarte al infierno. Jesús vino a traerte la esperanza de salvación. Porque tú ya estás condenado. Ya estás condenado. Y Santiago, el que ofender una tilde de la ley es culpable de toda. Un pensamiento, mis hermanos, ¿cuántos no se los van siendo ya salvos? Un pensamiento. Culpable delante de Dios. Eres culpable. Y varias veces lo he dicho, pero tu corazón, o más bien Hitler, no fue una anomalía. Hitler no fue algo raro, ni Stanley, ni el de Corea del Norte, ni el ruso este. No es solo una anomalía, toda su maldad. Es lo que tú puedes llegar a ser y lo que nosotros pudimos haber llegado a ser, mis hermanos. Si no caemos más bajo, fue por la misericordia y gracia común de Dios. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros, al menos en mi caso, me llegaron a ofrecer droga así de frente? No sé por qué no quise, no sé por qué no la desprecié, no sé, fue Dios. Fue Dios, no más, en su gracia común. A uno le tocó, a otros no. Pero mis hermanos,
amigo que estás lejos de Cristo, aunque estés aquí, aunque cantes alabanzas, aunque tu familia sea cristiana, tu corazón es tan perverso como el de Hitler, como el de Stalin, como el de violador, como el de sicario, como el que mata. Tienes una urgencia del perdón de Dios. No te sientas a gusto aquí sentado. Cuidado si te sientes a gusto aquí sentado, porque te urge que Dios te perdone. Te urge. Dice Jesús, ¿de qué te sirve ganarte todo el mundo? ¿De qué sirve tener dinero? ¿De qué sirve tener estudios? ¿De qué sirve tener posiciones? Si al final vas a perder tu alma en el infierno. Si al final te vas a perder, ¿de qué sirve? Y mira, hermano, una muestra de nuestra gran maldad en el corazón son los dos malhechores. De nuestro odio voluntario a Dios. Mateo 27:44. Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Lucas 23:39. Uno de los criminales ahí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Dos personas. Fíjese, ellos en lugar de... Cristo tomó un momento para pedir por ellos. Ellos tomaron un momento medio su dolor para insultar a Dios. No pienses que al final, en el hospital, Señor, no. ¿No crees que ahí Dios te va a mover tu corazón? No. No. Ellos lo insultaban. Aún en su muerte, ahí lo estaban insultando. Aún estando en el borde de la muerte, su corazón es tan malo que empezaron a blasfemar contra Dios. No hay justo ni un uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. No hay justo ni un uno. Nadie. Se burlaban los malhechores. Por ahí va el corazón malo. Y los de abajo, Lucas 23:35. Y el pueblo estaba mirando y se burlaban de él los príncipes con ellos, diciendo: a otros hizo salvos, sálvese así, si este es el Mesías, el escogido de Dios. Mateo 27:42. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y él es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Si Cristo hubiera bajado, no hubieran creído. Fíjense lo que dije. Si Cristo hubiera bajado, ni aún así hubieran creído. Judas caminó con él. Y ese, hermano, el pueblo se estaba burlando, los malhechores se estaban burlando. Tú con tu manera de vivir estás blasfemando constantemente a Dios. Es más, enemigo de Dios, dice la Biblia, te constituyes por no tener el perdón de Dios en tu vida todavía. Pero aunque el pueblo se burlaba, y aún los malhechores, mis hermanos, no estaban haciendo otra cosa más que cumplir la voluntad, los decretos de Dios, profetizados cientos de años antes. Salmo 22, del 6 al 8, lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Pero yo, gusano soy y no hombre. Y paréntesis, este salmo es Jesús cuando pasa lo de Elí, lama sabachthani, que te lo vamos a ver. Pues esto es Jesús. Pero yo, gusano soy y no hombre, y la gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos, hasta meneando la cabeza. Fíjese lo que profetiza: confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en él se deleita, que sea Él quien lo libre. Cientos de años antes, hasta el meneo de la cabeza profetizado. No hacían otra cosa más que cumplir los decretos que Dios ya había determinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso Jesús dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Ni usted ni yo, ni aún haciendo salvos lo entendemos un poquito más, pero ni aún así, mis hermanos, vamos a poder comprender el alcance de lo que implica pecar contra Dios. Aunque ya entendemos un poquito, no podemos comprender realmente lo que significa pecar contra Él. Menos alguien que sigue lejos de Cristo. Jamás, por eso dice Jesús, porque no saben lo que hacen. Porque no pueden ver realmente lo que están haciendo. Decía por ahí Pablo en 1 Corintios, si ellos hubieran visto lo que realmente estaban haciendo, no lo hubieran crucificado. Pero ni usted ni yo hemos tenido, ni nadie en la humanidad ha tenido realmente el alcance para ver de lo que implica el pecado. Sin embargo, aunque seamos ignorantes a la gravedad de nuestro pecado, dice Pablo en Romanos, inexcusable eres, hombre. Inexcusable. No tienes excusa. Los malhechores eran merecedores del castigo. Los malhechores eran merecedores del castigo porque habían violado la ley de los hombres. Por algo estaban ahí en la cruz, ellos sí se lo merecían. Pero también habían violado la ley de Dios. Como todos nosotros. Pero de repente, uno de ellos, como que le entró algo. Pasó algo con él. No sé cuánto tiempo haya pasado, media hora, una hora, no sé. Pero algo pasó con él. Lucas 23, 40 y 42. Y respondiendo el otro, reprendiéndole, diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Y nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Este malhechor tenía más teología que muchos de nosotros a veces. Fíjese bien, Número 1, llegó temor de Dios a él, a su corazón. Temor de Dios, mi hermano, si usted quiere saber si es algo, debe haber temor de Dios en su corazón. Temor de Dios, reverencia por Él, saber quién es Él. Fíjese lo que le dice, ¿no tienes tú un temor? O sea, este malhechor empezó a injuriar al otro y algo pasó con él, Dios cambió su corazón. Y güey, espérate, ve a quién estás ofendiendo. Y eso pasa cuando somos salvos. Nos damos cuenta poquito, hermanos, de a quién estamos ofendiendo, de quién es Él. Reconoció su culpa y admitió ser merecedor del castigo. ¿Quieres saber si es salvo? Ha reconocido su culpa, ha admitido que usted es merecedor de castigo. Amigo, amiga, si no puedes admitir tu culpa, si no puedes reconocer tu maldad, estás muy lejos de Dios. Estás muy lejos de Dios. Número 3, reconoció quién era Jesús. Reconoció quién era Jesús. Número 4, clamó a Él como su única esperanza. Quiero que vea algo. Clamó a Jesús en el momento que terrenalmente hablando era Jesús menos creíble. Fíjese bien lo que dije. Este malhechor creyó en Cristo, en el Rey verdadero, en el momento que a los ojos terrenales Jesús menos mostraba que era el Mesías, porque le estaban siendo golpeado, injuriado en la cruz, pero algo pasó en él que sus ojos reconocieron, admitieron que él era el Rey de los judíos verdaderamente, el Rey del universo, el Mesías, en el momento menos creíble. Hermano, ¿quién dice usted que es Jesús? Se lo pregunta Jesús a sus discípulos. ¿Quién dices tú que es Jesús? Amigo, amiga, ¿quién para ti es Jesús? Pregunta con repercusiones eternas.
¿Quién es para ti? Profeta, gran maestro, o es tu rey. Ahora quiero que haga algo, Dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la Biblia no se puede contradecir. Yo le pregunto, ¿cómo se convirtió este malhechor? Si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjese bien. Acuérdese de las burlas que dije ahorita. ¿De qué hablaron? Jesús es el Mesías, Jesús es el Rey, Jesús salvó a otros, Jesús. En burla. Pero Dios usó eso para que este malhechor, ahí sufriendo, mi hermano, empezara a ver: Jesús es el Mesías, sí es el Mesías, Jesús sí salvó a otros, Jesús me puede salvar a mí. Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Él se dio cuenta, Dios usó aún la burla, aún lo que ellos veían para mal, Dios lo usó para que este malhechor creyera en Cristo el Rey. Hermanos, glorioso es nuestro Señor, que aún la burla Dios lo usó, y este malhechor se convirtió. Entonces Jesús le dijo, segunda palabra: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso. Quiero que vea, nuestro Señor estuvo dispuesto a salvar rápidamente, aún en medio de su sufrimiento. Ahí Jesús le dijo: no te preocupes, quien viene a mí, yo no lo echo fuera, y hoy vas a estar conmigo. Hoy vas a estar conmigo. Y quiero que vea, la cruz, el malhechor, es la máxima expresión de al menos dos de las olas, tres. Solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, y solo es la gloria. ¿Qué hizo el malhechor? Nada. Hizo todo lo que no debía hacer para ganarse el favor de Dios. Fue por gracia. Dios voluntariamente, por amor, le dio la salvación. Fue por fe de este malhechor que Dios se la dio, en creer en el momento menos creíble que Jesús era el Rey, y le dio la gloria únicamente a Él, sabiendo que el único intercesor entre Dios y los hombres, dice Timoteo, es Cristo Jesús. No murió María, no murió los apóstoles, al contrario, salieron huyendo todos. Murió Cristo en la cruz. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Cristo vino por los enfermos, por los que tienen necesidad de médico. Ahí está tu gran problema. Ahí está tu gran problema. Saber, reconocer que necesitas de Dios. Ahora, Jesús o Dios no nomás podía simplemente: te perdono ya. No. Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Porque quebramos su ley. ¿Sí? Cuando nos multan aquí hay que pagar, no dar mordidas. Pagar el precio de lo que hemos hecho. Dios no es un ser corrupto. Cristo vino a tomar nuestro lugar, a ser Él quien llevara el castigo de la ira de Dios sobre sus hombros. Aquí me voy a saltar una palabra y al final la vamos a ver. Cuarta palabra, Mateo 27:46. Y cerca de la hora nona, Jesús exclamó con grande voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Y esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No somos salvos, escuche bien, no somos salvos únicamente por los golpes de los romanos. No somos salvos porque le escupieron y le golpearon, porque se burlaron de él. Somos salvos porque la ira de Dios, esa copa que Jesús pidió en Getsemaní que pudiera pasar de él, esa copa de la ira fue derramada sobre él. Somos salvos porque Dios derramó su ira sobre él, mis hermanos. Y el pago del pecado es estar lejos de la presencia favorable de Dios. Por eso en este momento, por primera vez,
Jesús experimentó estar lejos de la comunión de su Padre. ¿Cómo? No me pregunte, es un misterio, no sé, no entiendo. Pero Dios volteó su mirada, desamparó a su Hijo. Esta semana, la semana pasada, me fui con mi hija al parque y todo, muy bonito, ¿no? Y una de esas, el papá que es sobreprotector, y a mí me pasó, fue que se me quite. Se me cayó, se raspó su ruedita. Sí, gracias a Dios no le pasó nada grave, ¿verdad? Pero mi reacción instantánea fue protegerla. Me enojé conmigo mismo. Bastante. ¿Sabe qué? Dios, Padre, dejó a su Hijo a la propia merced de su ira. No metió las manos. No mandó ángeles. Por amor a usted y por amor a mí. Y le voy a decir algo. Dios no volteó, no se volteó. Dios Padre no se volteó porque pobrecito mi hijo, no puedo verlo. No. Dios se volteó porque la porquería de nuestro pecado, la inmundicia, la abominación de nuestro pecado estaba sobre el cuerpo de Cristo. Por eso se volteó, porque Dios no podía soportar ver el pecado que teníamos usted y yo, mi hermano. No podría soportar Dios verlo y se volteó, abandonó a su Hijo y derramó su ira sobre su propio Hijo. Quiero que veas, amigo, tu pecado es abominable delante de Dios. Apestas. Lo he repetido varias veces, pero Jonathan Edwards decía: Dios te agarra así, mira, como un insecto asqueroso, así en el fuego. Eso éramos y eso eres si sigues lejos del perdón de Dios. Mis hermanos, no me estoy inventando yo esto. Salmo 22, vamos a ver varios versículos, 1, 2, 4 y 6. Cientos de años antes, mis hermanos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. En ti confiaron nuestros padres confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. ¿Por qué? Fíjese bien lo que está diciendo Jesús. El Hijo de Dios estaba clamando por su Padre y no recibió respuesta. Cuando Dios respondió a toda la bola de pecadores del Antiguo Testamento, también Moisés, todos los padres de Dios, ellos clamaban y Dios respondía, pero el Hijo de Dios, Dios lo dejó sin respuesta. Dios no atendió su llamado. Dios no lo atendió. ¿Por qué? Pero yo, gusano soy. Y no, hombre, no me lo estoy inventando. La abominación de nuestro pecado estaba sobre él. Por eso Dios se volteó. Por eso Dios lo dejó. Cristo tenía que ser desamparado, mis hermanos. Porque el castigo del pecado, como les decía ahorita, es el abandono de Dios. Ahora, haga memoria de las burlas que ahorita le hacían a él, a Jesús. ¿Qué le decían a Jesús? Salvó a otro, ¿no puede salvarse a sí mismo? Tú que eres rey, sálvate y sálvanos a nosotros. Fíjese bien, se estaban burlando, pero estaban diciendo una hermosa realidad doctrinal. Jesús no podía salvarse a sí mismo. Si se salvaba, a Dios la obra de redención.
Jesús no podía. Y se acuerda en el estudio, no sé si se recuerda, cuando hablamos de que somos incapacitados para seguir a Dios, dije que no podemos porque no queremos. Nuestro odio es tanto a Dios que nos incapacita. Bueno, Jesús, su amor fue tanto fue su amor, que no pudo salvarse a sí mismo, no quiso. Tanto así fue que no se bajó a la cruz pudiendo, no abrió su boca pudiendo, no mandó ángeles. No. Dios Jesús estuvo en la cruz, ahí derramando su sangre por amor a su iglesia, por amor a mí, mis hermanos, por amor a usted. Sí, amén. No se iba a salvar a sí mismo, por amor a usted, por amor a mí, por amor a su iglesia y bola de malhijos que somos muchas veces. Pero Dios ahí, mis hermanos, nuestro pecado no es poca cosa, y vuelvo y repito, nuestro pecado, mis hermanos, cada vez que pecamos, recuerde a Cristo en la cruz derramando su sangre. Escúcheme bien, si sigues lejos de Dios, ahorita no tienes la presencia favorable de Dios. Romanos 8:28 dice, porque a los que aman a Dios todo obra para bien. Para ti es lo contrario. Para los que aborrecen a Dios, todo, tendrás riqueza, tendrás lo que quieras, pero todo te va a obrar para mal. Eso merecíamos nosotros, mis hermanos. De ahí hemos sido redimidos. Y ahora, mis hermanos, usted y yo, los redimidos de Jehová, ahora, mis hermanos, tenemos la presencia favorable de Dios. Quiero que vea algo, mis hermanos. El dolor es soportable. Muchos musulmanes y lo que quiera otras religiones han sido mártires de su propia perdición. El dolor es soportable. ¿Sabe lo que es insoportable? La ausencia de Dios. Y el mundo da testimonio de eso todos los días, buscando cómo llenar esa ausencia de Dios. Hermano, gócese, porque esa ausencia de Cristo en la cruz, mis hermanos, esa ausencia la merecíamos usted y yo en el infierno. Y lo voy a tocar cuando veamos la omnipresencia de Dios. Pero en el infierno está Dios, pero su presencia no es la favorable, al contrario. En el infierno está la presencia desfavorable de Dios. Fíjese lo que decía un autor: por tus cicatrices conocemos tu gracia. Otros dioses eran fuertes, pero tú fuiste débil. Ellos cabalgaban en caballos, pero tú entraste sobre un pollino como rey verdadero. Pero en nuestras heridas, solo las heridas de Dios puede hablarles, y ningún Dios tiene heridas sino solo tú. ¿Qué otro Dios tiene heridas? Solo nuestro Señor Jesús. Solo nuestro Señor Jesús. Y quiero que vea, tan así son las heridas de nuestro Señor Jesús, que Tomás, el apóstol Tomás, cuando Jesús se le presentó, no, ya hasta no ver, no creer, como muchos todavía, ¿no? Jesús se le presentó, Tomás nomás las vio, No creo que, la verdad no creo que se haya atrevido a tocarlas, pero bueno, las vio. Tomás dijo, se cayó de rodillas, Señor. Y no se ve mucho de Tomás, no está en la Biblia, pero Tomás se fue a la India a predicar el evangelio y dio su vida como mártir allá, después de ver a Cristo crucificado con las heridas. No las vimos literalmente, pero sí en mi espíritu. Ese día cuando caí de rodillas, dije, Señor,
por mí son esas heridas. Por mí derramaste tu sangre, Señor. Por mí, por mis pecados, Señor, te escupieron, te golpearon, te coronaron de espinas. Por mi pecado, Señor, Dios te abandonó por mi pecado, por mi culpa, por lo que yo hice, por mi tontería, por mis pecados. Hermanos, no había otra forma de ser salvos. No había otra manera que la deuda fuera pagada. Quinta palabra, Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo: sed tengo. El sacrificio de Cristo, mis hermanos, no fue un sacrificio para Satanás, para ganarle las almas. No, eso no es bíblico. El sacrificio de Cristo fue el sacrificio para Dios Padre. Jesús murió para Dios, no para Satanás. El precio Cristo lo pagó a Dios, no a Satanás. Jehová quiso quebrantarlo, Isaías 53. Estaba determinado por Dios desde el jardín de Edén, mis hermanos. Dios había determinado que iba a enviar a un Salvador, mis hermanos. No había otra manera, mis hermanos. Y era necesario que este alguien tomara nuestro lugar, lo que se conoce como la expiación sustitutiva. Tomó nuestro lugar en la cruz. Fue nuestro chivo expiatorio, mis hermanos. Pero este cordero debía de ser perfecto. Debía de ser perfecto. Jesús jamás pecó. Como dice Pablo por ahí en Corintios, fue sin pecado, pero se hizo pecado por nosotros. Se hizo pecado por nosotros, mis hermanos. Antes de ir a la cruz, nuestro Señor Jesús debía cumplir toda la ley. Y Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. Ahora quiero que vea. Aún en la cruz, Cristo siguió teniendo tentaciones. Así como nosotros en el sufrimiento seguimos teniendo tentaciones. ¿Sabe cuál fue la tentación de Jesús? Él es rey y no te puede salvar. La tentación de Jesús fue gloria. Y me encantó cómo lo dijo este predicado. Gloria sin cruz. No. Esa fue la tentación de Jesús, tener gloria sin cruz. No. La gloria viene con la cruz. Por eso dice por ahí, ahorita lo vamos a ver: tomen su cruz cada día y síganme. Mi hermano, no quiera gloria sin cruz, no quiera pasarla bien sin cruz. Es necesario que tomemos nuestra cruz todos los días, mi hermano, y la carguemos y la llevemos, sea cual sea su cruz, sea que lo va a sanar, que no lo va a sanar, sea economía, no sea economía, lo que sea, mi hermano. Y fíjese los ejemplos que estoy dando, no se compara con lo que Cristo fue. Tome su cruz y sígame. No seamos, está bien, y mire, paréntesis, está bien que vengamos y pidamos oración, y pidamos por ayuda de los hermanos, y pidamos porque Dios tenga misericordia de nosotros, pero mi hermano, ya después de que pidió, levántese, agarre su cruz y sígale. Y adelante, hermanos. El sacrificio de Cristo tuvo que ser vicario en lugar de. Y quiero que vea algo. ¿Qué dijo? ¿Qué fue la palabra de Jesús? Sed tengo. Jesús, algunos dicen que ya en la cruz dejó de ser hombre, o era un holograma, o era nomás algo simbólico. No. Le salió sangre de verdad, hermanos. Le desgarraron los tendones de verdad. Esa asfixia que tenía, esa sed que tenía, era de verdad. Era de verdad, mis hermanos. Jesús pagó toda nuestra deuda. Sexta palabra. Juan, y la más, yo creo, todas son hermosas. Juan 19:30. Y Jesús tomó el vinagre y dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu, mis hermanos. Consumado es, mis hermanos. Qué hermoso, mis hermanos. Antes Jesús de morir,
tomó aliento y dijo, hasta aquí. Su obra, mis hermanos, había terminado. La palabra consumado, mis hermanos, es una palabra que se usaba para términos transaccionales respecto a la economía. Y esa palabra se decía una vez que toda la deuda había quedado pagada. Cuando toda la deuda económica había quedado pagada, se decía, consumado es. Mi hermano, Cristo en la cruz, mis hermanos, su pago, su sangre derramada, la ira de Dios fue satisfecha. Por eso Cristo en su momento perfecto dijo, se acabó. Consumado es el pago por mi pueblo, mi sangre, mi sacrificio, mi dolor, mi sufrimiento. Dios lo ha tomado, Dios Padre lo tomó y su ira quedó, su justicia quedó satisfecha. Satisfecha quedó, mis hermanos. La ofrenda de Cristo fue suficiente para aplacar la ira de Dios contra el pecado y cumplir todas las demandas de su juicio perfecto. Dios no podía quedar satisfecho con nosotros hasta que el sacrificio de su propio Hijo quedara pagado por completo. Dios no pasó ningún pecado por debajo de la alfombra. Dios no dejó ni siquiera uno pagado. Pendiente de pagar, perdón. De manera, mis hermanos, que mis pecados pasados, presentes y futuros están pagados. Hermanos, glorioso es esto, mis hermanos, hermoso, porque Jesús tomó nuestro lugar, nuestro castigo, y nosotros ¿qué? Su justicia, la benevolencia de Dios fue puesta ahora en nuestro lugar. Nosotros ahora heredamos la justicia de Dios y ahora es como si Dios nos viera a través de los lentes de Cristo, santos, limpios y justos y dignos de entrar en su presencia. Inmerecido, mis hermanos, inmerecido, mis hermanos, malos hijos todos nosotros. Pero cuando Dios me voltea a ver, cuando Dios escucha mi oración, hijo, ¿qué pasó? Allá voy a entrar con toda libertad, ahora sí como Pedro por su casa, como dicen. Con toda libertad voy a entrar, sin duda alguna. Cristo quitó la esclavitud por libertad, quitó la enemistad para sentarnos a su mesa, quitó las ansiedades por la paz, quitó, mis hermanos, la ira por su amor. De las tinieblas pasamos a la luz admirable. Consumado fue todo el sufrimiento de Cristo, toda la ira que debía de cargar, terminado fue el pago. Todos los tipos, todas las profecías del Mesías respecto al sufrimiento, consumadas fueron. El antiguo pacto, terminado. La obra de redención, terminada, y trajo un nuevo pacto. Cristo siempre tuvo el control. Cristo siempre tuvo el control, aún ahí. No se adelantó, no se atrasó, no por culpa de los judíos algo le salió mal. No, quiero que vea. Si Dios te escogió, joven, amigo, si Dios te escogió, no hay nada que pueda detener el brazo de Jehová para que un día, a lo mejor no va a ser hoy, pero un día aquí te voy a ver. Si Dios te escogió, si Dios te escogió, aquí vas a estar, porque nada detuvo a nuestro Señor de terminar su obra redentora de la cruz, ni los clavos, ni los romanos. Dios terminó, Cristo terminó su obra completamente y para siempre. No hay necesidad de estarlo crucificando como lo dice el clero católico. No hay necesidad de nada. Nada podía interferir para que terminara su obra. Y séptima palabra, Lucas 23:46. El sol se oscureció y el velo del templo se rompió por medio. Entonces Jesús clamó a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando Él quiso, como Él quiso, donde Él quiso. Gloria a Dios. El velo se partió de arriba a abajo, y los detalles no están ahí nomás por estar.
De arriba abajo, Dios rompió el velo. Hermanos, quiero que me acompañe. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. Efesios capítulo 2, versículos 12 al 13. Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros. Mis hermanos, nosotros estábamos lejos. Nosotros estábamos afuera del templo. No podíamos entrar, yo creo que nomás entraron al patio, pero no podíamos entrar más allá. ¿Sí? Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario por nosotros, mis hermanos. El velo fue partido para los que estaban hasta allá donde apenas se veía, fueran traídos y pudieran entrar ahora sí con permisito bola de fariseos, pero yo entro hasta la presencia santísima de mi Padre. Hermanos, cada vez que doblamos rodillas, estamos entrando hasta el lugar santísimo. Cada vez que usted y yo doblamos rodillas, tenemos acceso directo, mis hermanos. Efesios 1, 2, 4 y 5. Vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. Así estábamos. Pero Dios. Esos peros, mis hermanos, cuando lea la Biblia y vea ese pero Dios, o por lo tanto, son hermosos, perdidos, desechados, pero Dios, que rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Por gracia fuimos reconciliados. Por último, mis hermanos, Cristo de una manera sobrenatural hizo de su iglesia un solo cuerpo. Todos los que somos miembros de Cristo, de la iglesia de Cristo, seamos que estemos en Juárez, en China, donde sea, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Dios forjó una unidad sobrenatural entre sus hijos. Sobrenatural, porque el único pariente aquí que tengo varios, ¿verdad? Pero no somos parientes entre nosotros de sangre, la mayoría. Pero tenemos una unión que va más allá de la sangre. Juan, esta día es la tercera palabra, ¿verdad? Me la salté por cuestiones prácticas. Juan 19, 26, 27. Y como vio Jesús a la madre, a María, que el discípulo que él amaba, Juan, que estaba presente, dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dice el discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Hermano, ¿qué tiene que ver? Jesús no dejó a su mamá con sus hermanos de sangre. ¿Sabe por qué? Porque no eran creyentes. Porque no eran creyentes. Más, sus hermanos lo querían muerto. Ya después se convierten, ¿va? Algunos de ellos, pero lo querían muerto. Jesús encargó a su mamá, no a sus hermanos. Lo encargó a su hermano en Cristo, Juan. Hermanos, tenemos una comunión entre nosotros, mis hermanos. Y y es necesario recordarla, Yo le he dicho varias veces. A mí me enseñaron a ser varón, hermanos de esta iglesia. Mi hermano pastor, que ya murió. Hermano Julio, hermano Joel, Carlos. Muchos de ustedes,
pintando, haciendo cosas. Ustedes son los que me enseñaron a ser varón. Por ustedes ahí en el trabajo, me desespera cuando no pueden agarrar un taladro. Híjole. Pero lo puedo agarrar. Porque aquí, mis hermanos, me hicieron varón. Somos un solo cuerpo. Una sola iglesia. Y cuando un miembro se duele, todos se duelen. Cuando un miembro se goza, todos se gozan. Hermano, no olvide lo que Cristo hizo en la cruz por usted, por nosotros. Cada vez que peca, mi hermano, estamos pisoteando, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Amigo, ¿cuál de los dos malhechores eres? ¿Cuál de los dos? ¿Hasta cuándo vas a seguir negando a Cristo? Jesús dice nomás, ven a mí. Ven a mí. Por gracia. No tienes que hacer nada. Bueno, pero no sabe. Te aseguro que el malhechor era peor que tú. El que se arrepintió. Te lo aseguro. Ven a Él. Hermanos, oremos como Jesús oró. Jesús oró en medio del sufrimiento. No es excusa que estemos en sufrimiento y no oremos. Jesús oró en medio del sufrimiento. Y no oró por Él. Oró por sus enemigos. Hermano, ¿cómo es eso posible? No, si es posible. Ahí está Esteban. Señor, no nos tomes en cuenta este pecado. Sí se puede llegar a ese nivel. Sí se puede. Hermanos, no se nos olvide, ya como hijos, tenemos necesidad de un perdón constante de Dios a nosotros. Platicaba con mi esposa hoy en la mañana. Aún como hijos, seguimos estando en pecado constante. Ya no como antes, obviamente. Ya hay dolor. Ya hay la capacidad de obedecer. Pero seguimos necesitando el perdón de Dios. El arrepentimiento no nomás es una vez. El cristiano de veras se arrepiente todos los días, desgraciadamente. No podemos cumplir ni el primero. Ni el primer mandamiento podemos cumplir. Necesitamos esforzarnos, mis hermanos, por mantener ese amor que justifica, aún por los enemigos. No busquemos gloria sin cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Sígame.